Silvia, tenemos una duda. Es justo de la grabación. ¿Es posible o hay Sí, algún claro, por inconveniente? supuesto. Adelante, adelante. Muchísimas Se puede. gracias. Gracias. Bueno, pues a los que se acaban de enterar a través de la graduación, de la grabación, pues les voy a compartir esta experiencia en psicología clínica comunitaria, ¿no? Y entonces de repente cuando escuchamos este tema de psicología clínica comunitaria, bueno, ¿qué es esto, no? O sea, esto cómo se come o cómo se hace, ¿no? Y quiero comentar un poquito acerca de mí. Yo comienzo trabajando de recién egresada en el municipio en la atención psicoterapéutica, en la atención clínica, y llevo yo ya más de 20 años de trabajo clínico. Pero hay muchas circunstancias que no se resuelven desde la clínica, desde lo que tiene que ver con el consultorio, sino tiene que ver más desde los entornos desde los cuales nosotros interactuamos, trabajamos, nos vamos desarrollando, ¿no? Y es entonces en donde desde la psicología clínica comunitaria, como iremos viendo, se puede hacer un engranaje entre aquello que tiene que ver con la atención individual y aquello que tiene que ver con el entorno desde los cuales nos vamos desarrollando. Entonces, para ir abordando pues esta experiencia en psicología clínica comunitaria, que es la que les vengo a presentar, pues vamos a tener cierta lógica a lo largo de esta presentación. Primero vamos a hablar un poquito acerca de qué es la psicología clínica, qué es la psicología comunitaria. Después, ahora sí, vamos a ver el engranaje entre la psicología clínica y comunitaria y cómo esto también tiene que ver con el hecho y la habilidad de tener competencias culturales. Ok, vamos a conceptualizar un poquito sin profundizar porque no es el propósito de esta plática y ya después veremos acerca de una experiencia muy particular de praxis en promoción de la salud mental desde la psicología clínica comunitaria. Bueno, entonces, haciendo una diferencia, perdón, estoy tapando de alguna forma con la carita, no. ¿Tapo la presentación? No, perfecto, ok. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, bueno, como estudiantes de psicología, conocemos las áreas de la psicología clínica y la psicología comunitaria, pero bueno, ¿cuáles van a ser, pues, esas diferencias en relación al trabajo? Por una parte, tenemos que la psicología clínica, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar de alguna forma aislar a la persona del contexto para intentar entender cómo funciona a nivel individual, ¿no? Y cómo esta psique, esta mente que no es el cerebro, sino que tiene que ver con la relación con el entorno, se ha construido de cierta forma. Entonces, para hacer eso, tú tienes la posibilidad de trabajar de forma individual o de forma grupal para aliviar el sufrimiento psicológico y mejorar el proceso de salud mental del individuo. Para hacer esto, tú llevas este proceso de evaluación en donde alejas a la persona del entorno, le aplicas una serie de pruebas o llevas a cabo una serie de entrevistas y entonces en función a eso tú llevas a cabo y elaboras un diagnóstico en donde tú como experto dices, bueno, esta persona debería de tener esto, todavía no lo tiene, entonces nosotros tenemos que intervenir para aliviar el sufrimiento de esta persona que llega con un motivo de consulta en donde ya hay una sintomatología y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que aliviar esta sintomatología o evitar que se recrudezca. Y entonces esto, ¿cómo lo podríamos hacer? A través de terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis o sistémico, perdón, sistémico no, o fenomenológico y demás, ¿no? Dije sistémico no, porque sistémico, si bien tiene una mirada que inició sumamente clínica, se va alejando porque se va acercando más hacia el peso que tiene la comunidad. Y mi formación en psicología clínica precisamente es en formación sistémica. Y entonces, si nosotros esto lo miramos ahora desde la psicología comunitaria, miremos esto como dos polos, ¿no? En dos extremos diferentes. Desde la psicología comunitaria, ¿qué es lo que tú vas a buscar? Vas a buscar primero evitar y prevenir que las comunidades tengan problemas sociales. ¿Por qué? Porque sabes que una comunidad con problemas social es una comunidad que enferma a las personas.
Entonces, si estamos en entornos saludables y propiciamos el bienestar psicológico dentro de las comunidades, entonces tú vas a tener un proceso de prevención primaria en donde vas a intervenir antes de que aparezca la circunstancia de sintomatológica, ¿no? Y entonces eso, ¿dónde lo haces? Pues lo puedes hacer desde muchos entornos comunitarios llamados escuelas, centros comunitarios, centros pastorales, centros de la iglesia, espacios públicos, parques. Y como esto no es algo vertical, porque tú lo que quieres hacer es hacer que los sujetos sean la misma comunidad, entonces tú tienes que invitar a la comunidad, a que la comunidad quiera participar en esto, ¿no? Y de tal forma que quieran, apuntalar el cambio positivo, el cambio social, ¿no? Entonces tenemos por acá uno al individuo que se le aísla en el contexto del consultorio y al otro al individuo que se le mira de alguna forma cómo va desarrollándose en el contexto de la comunidad y tú como psicólogo, como facilitador, pues tienes dos posiciones desde las cuales tú podrías de alguna forma ir interviniendo. ¿Ok? Paso a la siguiente. Y entonces, ahora sí entrarle al trabajo clínico comunitario. ¿Cómo surge? Surge aproximadamente en la década de los 60, de los 70, ¿por qué? Porque precisamente llegó este cuestionamiento. Está muy bien el trabajo en consultorio tiene una serie de beneficios, es necesario, es importante, es relevante, pero al mismo tiempo la realidad de Latinoamérica, bienvenidos, no da para tener en consulta psicológica a todas las personas que lo requieren. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Que sea el entorno de la comunidad el que de alguna forma vaya caminando con la persona para que de alguna forma se propicie y se promocione su salud mental. Entonces, por eso se mira aquí a la comunidad como el entorno favorable a través del cual puede propiciar su salud mental. Ya no estamos hablando que la salud mental solamente es en el contexto del consultorio, sino también en el contexto de la comunidad. Y entonces, desde esta mirada que empieza a integrar este trabajo clínico comunitario, entonces hay distintos enfoques de participación, ¿no? El primero, vamos a irlos conceptualizando así como muy brevemente, es el enfoque clínico con sensibilización hacia lo social comunitario. ¿Qué es lo que hace? Atiende el cambio individual del individuo enfermo, pero con la finalidad de adaptarlo a su contexto. Allá, si se fijan, es ayudo a la persona a que se adecue a un contexto. No meto cambio en el contexto, ¿ok? En el segundo es el enfoque comunitario con consideraciones clínicas o individuales. Acá considero con mayor peso a la comunidad o al grupo y se espera que precisamente a través del trabajo con la comunidad se genere como consecuencia secundaria que las personas de alguna forma pues crezcan desde su salud mental. Tercer nivel, tenemos el enfoque tanto clínico como comunitario. Por una parte se trabaja lo clínico y por otra parte el psicólogo trabaja lo comunitario, pero no hay un entrelace entre lo clínico y comunitario. ¿Ok? Es la misma persona que a veces hace el foco y hace el ente más pequeñito y de repente lo hace más grande, ¿no? Y el enfoque finalmente, el enfoque clínico comunitario, ¿qué es lo que hace? Lo mira como una sola área. Dices, no podemos separar lo clínico de lo comunitario. A veces sí se requiere tener conversaciones individuales, pero a veces se requiere conversaciones macro. Y entonces estás como continuamente, como en esos zooms, en esos lentes que de repente achicas y que de repente agrandas, ¿no? Y eso es de alguna forma lo que se hace de trabajo clínico comunitario. Y entonces por eso esta intervención desde la clínica comunitaria va a tener una serie pues de directrices o de características que la va a hacer diferente al trabajo solamente clínico o al trabajo solamente comunitario. Tenemos nosotros ahora que recordar que esta intervención clínica comunitaria de alguna forma tiene que ver con elementos que propicien la salud mental.
Ok, primero es un enfoque integral que tú de alguna forma buscas hacer esta combinación entre acciones individuales y acciones colectivas. ¿En qué momento yo llevo a cabo la conversación individual y en qué momento yo llevo a cabo la conversación con el grupo? Al mismo tiempo, tú contextualizas el malestar. Cuando tú entiendes alguna problemática relacionada con la salud mental que se produce en una comunidad, no la aíslas del contexto, sino la entiendes desde el contexto. Vamos a pensar situación, por ejemplo, de embarazo no planeado. Tú tendrías que pensar, no, no tiene que ver con variables individuales de autocontrol, autoimpulso, en dominación, sino tú lo verías, a ver, este entorno, ¿qué tanto me promueve otra serie de actividades propias a mi edad que me alejen de alguna forma de la sexualidad? Hay espacios deportivos, hay espacios culturales, hay espacios religiosos, hay espacios de convivencia, sin la cuestión de aislar. ¿Ok? Entonces tú vas viendo y cómo vas cambiando el lente, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, ¿qué es lo que tú requieres para hacer eso? De una participación activa. O sea, a ver, yo, Silvia Álvarez, quiero propiciar para los chicos ante la temática del embarazo no planeado, la situación de bailes de zumba. Y a los chicos no les interesa la zumba. Entonces, yo requiero hacer un diagnóstico que me diga, a ver, a los chicos de hoy por hoy, ¿qué les interesa? Ah, no, pues entonces les interesa el TikTok y demás. Ah, ok, entonces yo los necesito escuchar a ellos para ver qué es lo que yo tengo que propiciar para que ellos quieran participar. Entonces, bueno, pues ya conversé con ellos y el TikTok es lo de hoy. Ok, ¿y qué pasaría si nosotros propiciamos entonces un entorno y hacemos un concurso de TikToks? El que haga el TikTok más divertido, de alguna forma diciendo cómo los chicos de esta comunidad son realmente chéveres en relación a algo que sea un orgullo para ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma tú vas viendo qué es lo que tú vas a hacer para que ellos quieran participar. ¿Por qué? Porque de alguna forma no solamente estás previniendo que se presente, vamos a pensar tema embarazo, vamos a pensar tema de consumo de sustancias, vamos a pensar temas de migración o de pandillerismo. No solamente quieres prevenir, también quieres decir, oye, que ellos vean las fortalezas que tienen, que ellos vean las características maravillosas, que ellos se sientan empoderados, capaces, que pueden fortalecer estas características individuales que tienen. Y al mismo tiempo, yo como psicólogo que hago esta vinculación entre lo clínico y lo comunitario, tengo que buscar, bueno, yo no soy experta en todo, yo soy psicóloga, pero ¿qué sí puedo ser experta en hacer vinculaciones? Y entonces decir, bueno, yo no soy experta en relación a TikTok, pero a lo mejor conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que me puede llevar a alguien que sí sea un comunicólogo y que le pueda dar a los chicos una platiquita rapidito acerca de cómo captar a la audiencia y cómo esto plantearlo en un entorno y en un espacio de un video de 1 minuto para decir de qué forma es maravillosa tu comunidad y cómo los chicos de esta comunidad de alguna forma pueden hacer cosas sumamente divertidas y que de alguna forma fomente su salud, ¿no? Entonces, tú por eso tienes que ser muy flexible en relación a los métodos, en utilizar técnicas sumamente diversas. Sí, hay ocasiones en donde de repente utilizarás cuando se presenten momentos de conflicto un elemento de una conversación mediadora o una retroalimentación directa o un proceso reflexivo o mirar a los chicos en función al futuro y proyectarlos en el tiempo. Porque detrás de todo esto, a ti como ser humano, ¿qué es lo que tú piensas? Que hay un tema de cuidado personal, cuidado por el otro y cuidado de nuestra comunidad por justicia social. No darle a cada quien lo mismo, sino de alguna forma tú tienes que andamiar a aquellos que han recibido menos para que puedan de alguna forma alcanzar a un grupo. No todos tenemos
la posibilidad maravillosa de haber nacido en una familia que de alguna forma te ha propiciado una educación universitaria. Entonces, hay chicos que vienen con ciertas carencias. Entonces, tú tienes que ser sensible en relación a esto y ver de qué forma vas a propiciar esto en múltiples escenarios y sumamente creativo, pues para de alguna forma ayudar estas diferencias que se van presentando, ¿no? Y entonces, por eso, de alguna forma, esto ya está de cierta forma explicado brevemente. Solamente acá quisiera yo puntualizar esta idea de que tú tienes que identificar cuáles son las necesidades individuales de la comunidad, de los entornos en los cuales los chicos participan. Digo ahorita chicos porque el ejemplo que yo les voy a presentar tiene que ver con adolescentes y hacer una planificación estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé a dónde quiero ir. ¿Por qué? Porque lo acordé con la comunidad y con mis participantes. Pero ¿cómo voy a llegar a eso? No tengo la menor idea. Esas cosas van surgiendo en el camino. Entonces, estas ideas en donde, por ejemplo, estos estudios experimentales, en donde controlas todas las variables internas y externas, no aplica acá. Ok, lo que aplica es que tú tienes un propósito bien definido y tú tienes tus variables de este propósito, que son de alguna forma las que vas a ir monitoreando en el proceso para poder llegar al propósito, porque si no sabemos a dónde vamos a ir, podemos llegar a cualquier lado y tampoco esa es la idea del trabajo clínico comunitario, ¿ok? Entonces, para hacer esto se requiere que haya competencia cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como clínico de alguna forma seas capaz de trabajar efectivamente en situaciones interculturales y transculturales. Esta mirada de la competencia intercultural, fíjense, clínico comunitaria es 70 y mirada de competencia intercultural es en los 80, o sea, estamos hablando de hace 50 años, pero de alguna forma que es sumamente actual todo esto que estamos presentando, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma tú tienes que entender que tú tienes que migrar al contexto cultural de la población desde la cual tú estás trabajando, ¿no? O sea, ay, pero si yo comparto el mismo esquema cultural porque soy mexicano, sí, pero no es lo mismo ser mexicano de un contexto rural a ser mexicano de un contexto urbano. No es lo mismo en México ser de un contexto urbano, estoy hablando de mi ciudad, del norte que del sur. O sea, cada contexto cultural tiene sus propias particularidades y parece que hay mundos distintos en colonias distintas. Entonces, tú como clínico también y como psicólogo con competencia cultural, tienes que ser capaz de responder a estas diferencias culturales. ¿Por qué? Porque esto puede generar de alguna forma mucha diferencia en relación a tu intervención. Hay psicólogos que se aproximan en un cero respeto a la realidad cultural de un espacio, negando todas estas características culturales o no las niegas, pero nada más no las respetas y entonces no las aceptas y no las reconoces, ¿no? Por otra, ni te interesan ni las volteas a ver. En cambio, hay otras que plantean que tú las puedes reconocer, pero no sabes qué hacer con ellas. ¿Ok? Y entonces esto ya estamos hablando de que hay mayor posibilidad de poder trabajar con estos entornos cuando tú ya reconoces esta diferencia a cuando las niegas o a cuando las destruyes, ¿no? Y ya hablaríamos de una competencia cultural completa cuando puedes integrar de forma efectiva estas diferencias culturales en la práctica profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque estás buscando que hayan relaciones equitativas y respetuosas entre las distintas personas que están participando en estas actividades globales, ¿no? Entonces, tanto la psicología clínica comunitaria como este enfoque de competencia cultural va a promover el respeto a la diversidad, va a propiciar relaciones bastante horizontales, colaborativas, dialógicas, empáticas entre los consultantes,
vas a buscar integrar al contexto todas estas prácticas culturales. ¿Por qué? Porque finalmente tú lo que quieres es que la gente sea capaz de hacer reflexiones críticas y que de alguna forma propicien su salud de una forma integral y su salud mental de una forma más particular, ¿no? Entonces, perdón, mi perrito. Entonces, con todo este contexto, quiero hablarles ahora. Ay, perdónenme por mi perro, no contaba con eso. Pero bueno, prácticas culturales. En México es frecuente que tengamos perritos y que formen parte de la dinámica. Y entonces ejerciten su capacidad y competencia cultural ante este entorno. Bueno, pues ahora sí, nos vamos ahora a comentarles esta experiencia de praxis que se llama el árbol de la convivencia. Miren esto, miren qué bonito. Esto es una manta, esto que ven al fondo, es una manta reciclada que agarramos de la Facultad de Psicología de la UADY, de esas lonas que sirven para eventos y después se desechan. Cuando vimos que estaban deshechas, dijimos, pásamela, yo la necesito. Este árbol tan lindo que están viendo son con cartones reciclados de una cadena de supermercados gigante y que lleva todo en grandes anaqueles y cajas. Y entonces dijimos, ay, esto me puede servir, dámelo. Y esto demás que ven acá, bueno, pues pinturas y hojas de colores y demás. ¿Ok? ¿Por qué me voy a detener en esto? Porque esta experiencia que les vamos a contar ahorita tiene que ver precisamente con una comunidad que se llama Bala. Esta comunidad se encuentra ubicada, aquí está mi país, es México. Yo vivo en la península de Yucatán. Dentro de la península de Yucatán, aquí está Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Yo vivo en la capital, pero Abalá es este puntito que ven acá. Este puntito, Abalá quiere decir ciruela de agua. La ciruela es un árbol de la región y, eh, y es un frutito medio ácido, pero así como muy característico, ¿no? Y esta comunidad es una comunidad considerada que vive en una condición de pobreza. Y entonces, Yucatán es un lugar que está lleno de cenotes. De hecho, no tenemos ríos, sino tenemos cenotes, que son ríos subterráneos. Entonces, este es uno de los grandes atractivos. Y en el pasado, Yucatán fue considerado el lugar del oro verde. ¿Por qué? Porque se generaban las sogas que se exportaban a todo el mundo y salían todos desde el puerto de Sisal. De hecho, en muchos lugares a las sogas se les llama sisal. ¿Por qué? Porque los contenedores y los sabucanes, desde los cuales vienen los sabucanes, son como unas bolsas grandes hechas de fibra de nequén que se hacían en las haciendas. Decían todos sisal, sisal, sisal. Sisal es un puerto que está ubicado como por acá. ¿Ok? Entonces, todo este contexto es importante. ¿Por qué? Porque la intervención clínica comunitaria que llevamos a cabo en el municipio de Avala tenía que ver precisamente con propiciar la salud mental. Y bueno, este es el centro de Avala, esta es la iglesia, este es un espacio que es una concha acústica. Y bueno, y ya con este entorno también como para imaginarnos cómo es el contexto, pues les voy a hablar acerca de qué fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue generar un esquema teórico referencial en donde nuestros ejes fueron la psicología clínica comunitaria, la promoción de la salud y la salud mental positiva. Y dijimos, bueno, acá pues tenemos nosotros que mirar desde un modelo así muy de Bronfenbrenner, ¿no? Al individuo, como el individuo dentro de un grupo, dentro de una organización llamada a esta organización escuela, que puede incidir dentro de su comunidad. Entonces, ¿cuál es el punto que de alguna forma nos va a permitir nosotros poder incidir en relación al individuo? La escuela. Y es precisamente porque nosotros queríamos fortalecer la acción de la comunidad, desarrollar entornos favorables,
fortalecer la acción social y al mismo tiempo desarrollar habilidades personales e interpersonales. Entonces se puede ver esto como una gradiente de impacto, ¿no? En donde hay elementos individuales, elementos del grupo, de la organización y de la comunidad, ¿no? Y entonces, de alguna forma ya les hablé acerca de la psicología clínica comunitaria, pero quisiera yo brevemente hablar acerca del esquema de promoción de la salud mental y este marco teórico o eje teórico que nos sirvió para llevar a cabo la intervención, ¿no? Nosotros trabajamos desde esta mirada de la salud mental positiva que no tiene que ver solamente con la ausencia de la enfermedad, sino propiciar aquellos elementos que permitan que la persona se desarrolle de la mejor manera posible, ¿no? Ante las condiciones que están. Y entonces para esto utilizamos el marco teórico de Yahoda, publicado en 1958, que se llama Current Concept of Positive Mental Health, y este marco teórico, Teresa Yuch en Barcelona hace una apropiación de esto y ella lo concretiza en relación a estos factores de la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Ok, hablamos acerca de salud mental positiva, pero siempre la definimos en términos de enfermedad. Ahora queremos hablar de salud mental positiva en términos de salud. ¿Qué es lo que yo tengo que propiciar si yo quiero decir que estoy bien? Bueno, primero que te sientas bien, o sea, que te sientas satisfacción personal. Al mismo tiempo que tengas actitudes prosociales para cuidar al otro, para mirar por el otro, para ayudar al otro, ¿no? Al mismo tiempo que te sepas autocontrolar en situaciones de estrés, seas capaz de trabajar con autonomía, puedas tú ser capaz de tomar tus propias decisiones, seas capaz de resolver problemas y de alguna forma actualizarte y al mismo tiempo seas capaz de establecer buenas relaciones interpersonales. ¿Ok? Van a ver que hay unos que están subrayados. Estos que están subrayados tienen que ver porque esos fueron lo que los participantes decidieron que era lo que ellos querían fomentar durante el proceso de la intervención. Y entonces, ¿qué fue finalmente lo que hicimos nosotros? Nosotros establecimos con una metodología de investigación-acción participativa un proceso de planeación en donde incorporáramos un tiempo de inserción en campo, un tiempo para explorar cuáles son las necesidades individuales del grupo, de la escuela y del entorno de la comunidad, que de alguna forma son aquellas que son recursos para nosotros y al mismo tiempo elementos para mejorar, para a partir de allá generar la intervención y hacer este proceso de evaluación entendido este proceso de evaluación como un proceso muy circular. No nos esperamos al final para evaluar, sino es un proceso de evaluación in situ en el día a día continuo, ¿no? Y entonces esto lo hicimos en una comunidad de una escuela secundaria, en donde participaron más de 350 jóvenes de 12 a 17 años, miembros de la comunidad de Abalá, y esto lo hicimos en un periodo bueno, desde la inserción en campo serían 4 años, pero en realidad la inserción en campo los chicos todavía no trabajaban, nosotros estábamos trabajando, pero a nivel de directivos, del 2017 al 2020. Desafortunadamente la pandemia nos cortó la intervención y no pudimos seguir haciendo la intervención virtual porque lo intentamos, pero ahora sí que era la locura del mundo porque pues los chicos al ser de una comunidad rural, estar en entornos desfavorecidos a nivel tecnológico, pues con datos limitados tenían que priorizar hacia dónde querían ellos dirigir sus fuerzas y los dirigieron hacia la escuela. Y entonces, bueno, nosotros ya no metimos mayor presión. Pero bueno, lo que les voy a comentar es lo que sí hicimos, más que mirar lo que no hicimos o aquello que nos hubiera gustado hacer y ya no se pudo, pues vamos a hablar acerca de lo que sí hicimos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Fomentar actividades artísticas para que a través de estas actividades artísticas fomentáramos estos 4 elementos que les dije, ¿no? Estos de acá.
la satisfacción personal, el autocontrol, la autonomía y habilidades de relaciones interpersonales. ¿Ok? Y entonces, por eso nuestras variables teóricas fueron estos elementos de la salud mental positiva, haciendo análisis individuales, familiares y comunitarios. ¿Y cómo hicimos esto? Organizando a los chicos en comités de trabajos. ¿Ok? Hay algo maravilloso y es que el arte nos une a todos, ¿no? Entonces, porque arte hay muchas variables, ¿no? Hay gente a la que le gusta el baile, hay gente al que le gusta la música, hay gente al que le gusta la escultura, hay gente al que le gusta la oratoria. Entonces, hay muchas posibilidades allá. Y entonces, lo que hicimos ante estas circunstancias fue armar pequeños comités e ir armando diferentes actividades que propiciaran entornos de participación, entornos de convivencia. Miren, estas fotos de acá son del carnaval y estas de acá tienen que ver con la elección del rey feo. ¿Qué es lo que ocurre? En esta comunidad en particular, resulta que se hacía la reina de la primavera, pero ellos decían, sí, está bien, hay reina de la primavera, pero los chicos, y nosotros como hombres no tenemos derechos también, no tenemos también nosotros la posibilidad de participar. Y entonces tienen toda la razón, jóvenes, y entonces es movilizar a los hombres. ¿Qué tienen que hacer ustedes para ustedes poder también en esta cuestión de equidad de sexos, de alguna forma mirar cómo ustedes podrían visibilizarse? Pues nosotros también queremos ser, y entonces que seas el rey feo, ¿no? El rey feo del carnaval. Y entonces ellos hicieron también sus bailes y todo para que ante la comunidad ellos sean visibilizados, ¿no? De comienzo los maestros estaban como recelosos. Esto obviamente tuvo que ver con una gestión entre directivos, invitar al personal docente, invitar, explicarles todo esto a los padres de familia. Van a ver ustedes acá que hay muchas fotos, tengo autorización para el uso de las fotos, porque todos los padres de familia de alguna forma dieron su consentimiento por escrito de que sus hijos sí iban a poder participar en todas estas actividades. ¿Por qué? Porque lo que se les propició a ellos no es que voy a trabajar porque tienes un hijo con un problema, sino voy a trabajar para que tu hijo de alguna forma pueda relacionarse mejor con el mundo y pueda de alguna forma tener capacidad en donde aprendan a organizarse, aprendan a llegar a acuerdos, aprendan a tomar decisiones, se sientan sólidos, se sientan como con muchas capacidades, ¿no? Voy a dejar de compartir porque lo siguiente que les voy a compartir ahora va a ser unos videitos. Ay, espérame, ya. Luego voy a regresar a la presentación. Entonces, este videíto que les voy a presentar ahora tiene que ver con una de las múltiples actividades que hicimos. Hicimos carnavales, hicimos el paseo del Día de las Ánimas, hicimos La Mano Peluda. La Mano Peluda es un programa radiofónico muy del contexto mexicano en donde cuentas historias de terror. Y entonces los chicos, eso, hacia las 10 de la noche se sentaban a escuchar sus historias de terror. Bueno, vamos a hacer La Mano Peluda de Abalá. Entonces que ellos le pregunten a sus abuelitos, a sus tíos, a su chichi. Chichi en maya quiere decir abuelito y abuelita. Pregúntale a tu chichi entonces sobre estas historias de terror o estas leyendas que hay. Entonces esas leyendas vamos a grabarlas y ya. Y entonces imagínense este proceso de involucrar a la familia, ¿no? Por algo que les llamó la atención. Y ya después se hizo un programa radiofónico de La Mano Peluda de Abalá. Y esta mano peluda de Abalá, después dijimos, no, ¿y qué pasaría si esta mano peluda de Abalá, que no se quedara solo en Abalá, si ellos la pusieran por escrito y hacemos una obra de teatro con esto? ¿Y qué pasaría si esta obra de teatro la metiéramos a la FILEI? La FILEI es la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Tendríamos a chicos de secundaria presentando ante un auditorio internacional
sus productos derivados de estas acciones que hacían en individual y en familia. Y ese es un esquema de presentación para ellos, o sea, porque un chiquito que jamás se iba a imaginar que iba a participar como ponente en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, ¡pum!, le abriste el mundo. Esto surgió una posibilidad. Y entonces, en vez de estar paliando las problemáticas derivadas de que por ocioso estás en donde no debes de estar, estamos propiciando estos entornos que fomentan estas acciones de carácter positivo. Y entonces esto te lleva a mirar, bueno, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Y demás, ¿no? Y entonces esto genera como, no desde lo individual, sino un entorno. Maestra, ¿y ahora qué es lo siguiente que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ok? Entonces, este videíto que les voy a presentar ahorita tiene que ver con eso. Voy a compartir otra vez pantalla. Ahí está. Va. Yo, Shimalpanoy, Yetel Jasmine, Topero, Cola, Ochi, Mayatán, Con Sky, ajá, yo, viste la king, los que toman king, pues tu cajil vaya winnie, pues tu calcapna, ya win, lo acá le vayando, esto le quima con el canibin, shiba, tu la caluca, que el base hueca, pues que tenil, yucatán, tu socotana, le vaya, te chupa el bonik, oye, pasa, con mis canik, le maya, quinta si que te intoxical, con mis canik, palales, con mis canik, palales, tú la canes, vines, da el shock, tú da el shock. Shock. Dice le pasa, le coche, vaya, ay, está bien, tú la calle, sick, te pastilla, dick, te la boutique, sin fin, te vas a llevar, y sale, what? Super Pacoy. Yo, sí. A ver. Muy bien. A ver, dejar de compartir. Entonces, todo esto que ustedes vieron ahorita fue el introductorio que nosotros metimos antes de entrar a la Filey. Entonces ya llegaron los chicos el primer día, el día de la Filey, y entonces se presentaron con esto. Y entonces le teníamos que poner un nombre a esta presentación. Y entonces ellos dijeron, es la lluvia de cuentos de la ciruela de agua. ¿Por qué? Porque Abala es la ciruela de agua. Entonces, no, tenemos que hacer un escenario y el escenario es ese árbol que yo les mostré, con esa lona que yo les mostré. Entonces, tenemos nosotros que pintar ese escenario, tenemos que pintar de alguna forma eso. Y entonces, ubicando, sí, no podemos ir todos, pero bueno, vamos a escoger a 10 representantes que vayan, pero al mismo tiempo otros van a trabajar aquí haciendo el proceso de hacer la escenografía y otros se van a encargar de ver el vestuario
Y entonces así fuimos elaborando como diferentes actividades. La primera y más significativa después de la mano peluda de Abalá fue transformar estos cuentos en una obra de teatro que fue la que se presentó en la Filey y al mismo tiempo con esto poner pues la escenografía. Y solamente quiero mostrarles un videíto más, no se los voy a poner completo porque está muy largo, pero creo que puede ser muy representativo. A partir de nuestro trabajo, entendiendo la cultura particular de Abalá, vimos que eran dos las actividades centrales. El carnaval, o sea, que moviliza literal a toda la comunidad, y el Hanal Pishan. Para el que es mexicano, para que el que es mexicano sabe que el Día de Muertos es un día sumamente especial en México. Y en la comunidad yucateca se le llama Hanal Pishan en maya. De hecho, la música que escucharon ahorita fue en maya. Hanal Pishan es la comida de ánimas, ¿ok? Y entonces decidimos ante esto, vamos a hacer semestralmente una actividad importante para el semestre septiembre-diciembre, va a ser el Hanal Pishan, que es el Día de Muertos en Yucatán. Eso lo vamos a hacer en el mes de octubre y vamos a hacer el carnaval también de Abalá. Ese carnaval de Abalá va a ser aproximadamente como en el mes de marzo. Entonces, esos van a ser nuestros dos focos o ejes centrales de actividades grupales y macros, ¿no? Ahorita les voy a presentar un poquito del Hanal Pishan y otro poquito que tiene que ver con el carnaval, como para que ustedes puedan ir viendo. Mm. Estos que ven ustedes acá son los facilitadores de psicología. Acá invitamos a que la comunidad pueda participar en esto, ¿ok? Los venteros, literal, se juntaron 450 personas. Aquí es la concha acústica, en la concha acústica se hizo todo este proceso. Para hacer esto, fíjense, no solamente contamos con estudiantes de psicología, sino también, esa de acá del pelo azul soy yo, sino también participaron, ahora sí, la sociedad de padres que hicieron su venta de comida para recaudar dinero para las actividades de la escuela. Contamos con comité de organización de los directivos para la cuestión de la gestión de los espacios. Iba llegando la gente a la comunidad. Pues imagínense la fiesta en relación al grupo, a hacer todo esto, ¿no? Entonces, porque nosotros no solamente queremos incidir en relación a aquello que es individual, sino también en generar estos entornos positivos y favorables. Fíjense, para presentar un baile, ¿qué se requiere? Que los chicos se organicen, que practiquen, que se junten, que se maquillen, y mientras el jiji, ja, ja, ja. ¿Me explico? En vez de estar pensando, me gusta, no me gusta, me miró, me malmiró y demás, ¿no? Que los papás les armen su ropa, que se utilicen los máximos de los reciclados, que se puedan adornar los espacios. ¿Ok? Voy a adelantar. Y ya. Estos son ejemplos de los bailes. Antes de cada uno de los bailes tenían que hacer como una explicación
de qué hacían, por qué lo hacían, de qué forma, qué aprendieron de ellos mismos. El espectáculo, la fantasía de los sueños. Tenemos preparado uno de los mejores shows nunca antes vistos. Este grupo combina la algarabía, el ritmo, el sabor y la alegría del carnaval. Sabe invadir, ela é demais com pirulito, a boquinha, a novinha pede mais assim, faz assim, faz assim. Bueno, ya hasta acá del carnaval para que me dé tiempo de mirar rápidamente el otro evento significativo que tiene que ver con el Paseo de las Ánimas, ¿no? Y que es el Hanal Pishan. Ay, a ver, Avalán. Ahí está. Voy otra vez. Un segundito. ¿Dónde están mis Zoom? Se me fue. Que son muchas compartidas. Ahí está. Este es todo el proceso de preparación previo al gran evento, porque finalmente el gran evento implicó mucho trabajo previo. Entonces, para este proceso de trabajo previo tuvimos que ponernos de acuerdo, conversar, dialogar, asimilar las diferencias y ya para que el gran evento de alguna forma se pueda ver así. Primera vez que se hacía algo así en Avalá es en toda la historia. Los motes se suben volando hasta el cielo. Eso soy yo. Y ya estos son temas como muy de la cultura, ¿no? Hacer la comida de muertos, el altar de muertos, explicar qué significa cada una de los objetos que se pongan, los maestros participando. Y hacer una gran celebración en relación a esto, ¿no? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Entonces ellos decidieron utilizar la película de Coco para bailar. ¡Qué alegría! Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. La música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. La música es mi lengua y el mundo es mi familia. Y bueno, digo, y así nos podríamos seguir con más videos y más actividades y más explicaciones, pero bueno, se nos va a acabar el tiempo. Nada más yo quiero de alguna forma seguir compartiendo ya lo último de esta presentación, porque ya me pasé en tiempo. Discúlpame, Janine Gautier. Entonces, ¿qué es lo que finalmente nosotros logramos con esta participación en estos espacios públicos? Hacer que aquello que es individual parte a lo colectivo. Si fomentamos en estos entornos que menos posibilidades han tenido de oportunidades, estas actividades que movilicen a la población en un sentido positivo, qué diferente sería el mundo, ¿no? Y entonces por eso nosotros, dentro de los principales elementos de evaluación, podemos nosotros entender que hay un aumento cuantitativo en relación a estas variables
de autonomía, autocontrol, relaciones interpersonales y satisfacción personal, si esto lo miramos en términos estadísticos y numéricos y nos encantan a los psicólogos, ¿no? Pero también hay elementos que tú vas observando a nivel de resultados cualitativos, hay aumento en el sentido de comunidad, hay aumento de colaboración y apoyo mutuo, interdependencia. Los espacios públicos implicó que la gente se crezca, se reúna, aumenten estos espacios que son subutilizados. ¿Para qué me sirve una cancha gigante, hermosa, una cancha acústica si no hay nada para utilizarlo? Pero si yo hago cosas y sé que cada determinado tiempo se va a utilizar, entonces de alguna forma pues tiene un sentido que existan, ¿no? Y también saber que yo puedo hacer algo para utilizar esta cancha, ¿no? Y entonces esta praxis de alguna forma, ¿por qué se sostuvo? Por el vínculo que construyen los jóvenes con sus compañeros de clase, con sus profesores, con los padres de familia, con la localidad, y al mismo tiempo tuvieron que armar equipos de trabajo, articular estrategias compartidas, y se evidencia que la salud mental no se realiza únicamente con el trabajo individual, sino con el trabajo sostenido con el entorno para construir a la comunidad. Por eso podemos decir que el árbol de la convivencia logró fortalecer o crear ciertos grupos dentro de la comunidad, así como detectar factores de la salud mental positiva que se requerían fortalecer la reflexión en esto y el trabajo en esto. Bueno, pues yo les agradezco mucho de veras esta oportunidad y espero que les haya sido de utilidad esto que con mucho cariño les compartí. Muchas gracias, doctora Silvia. Queremos agradecerle pues su experiencia y que nos brindó hoy. A continuación abrimos un espacio de preguntas por si alguien le quiere pues platicar alguna duda a la ponente. Pueden abrir su micrófono para que les damos la palabra o pueden dejarla por el chat para que la doctora Silvia les conteste. A ver, el chat. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar, Silvia, de las conferencias. Te habla Gabriel Medianero, yo soy el coordinador regional de todas las regiones de SCRA. Así que, bueno, muchísimas gracias por ser ponente en la serie de webinars, en la tercera edición. Mi pregunta va en línea de justamente la competencia cultural. En cuanto a competencia cultural, ya es algo que, bueno, que abrimos el compás en asociaciones como SCRA para que se fomente justamente la formación en esta parte de competencia cultural. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado que mueve a personas y que hace que personas pues justamente de diferentes lugares, de diferentes regiones, no solamente dentro de un mismo país, sino que a otras partes del mundo se integren en diferentes sociedades. ¿Cómo ustedes están formando a los futuros profesionales en esta parte de competencia cultural, tanto internamente en México con estas poblaciones como hacia las personas que pueden venir de afuera? Fíjate, hay algo maravilloso que está haciendo la Universidad Autónoma de Yucatán. Está poniendo que un eje que se tiene que trabajar tiene que ver con el maya. O sea, nosotros como población mayohablante tenemos que conocer un poco lo mínimo básico, indispensable, que tiene que ver con maya y entender cuál es la cosmovisión que tiene el maya en relación a la vida y a la salud. De hecho, ahorita estamos en este proceso de escritura de un capítulo que tiene que ver con interculturalidad y la práctica clínica en procesos mayas. Y entonces la maestra de maya no solamente tiene que ver con lengua, sino tiene que ver con cultura maya, ¿no? O sea, para el maya hay algo llamado ool. El ool es el ánima. El ánima tiene que ser un ánima que se mantenga tranquilo, que no tenga sobresaltos y que no tenga, ni estés para abajo, ni estés para arriba, ni sobresaltos, pero ni tampoco tan chorreado, ¿no? Porque el ool implica este equilibrio. Entonces, en la medida en la cual el ool se mantiene, quiere decir que la persona va funcionando muy bien. Y entonces, esta explicación a todos los estudiantes de psicología, y no solamente de psicología, bueno, con esta acotación estoy hablando de psicología, pero es un eje de toda la universidad. Entonces, imagínate todo esto
para toda la población de estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando tú te acercas para trabajar con alguien, tienes que entender que no por una parte es el cuerpo y por otra parte es el all, sino son ambos elementos en un entorno. Sí, es de licenciatura para todos. Me parece súper sí, la parte de integración de culturas autóctonas, porque sí es algo que, bueno, en América tenemos esa parte, en Panamá nos hace falta un poco, tenemos 6 comunidades indígenas, pero realmente no la tenemos bien integradas y mucho menos estudiadas. Cada una tiene sus idiomas y pues no, y pues yo ahorita mismo resido en España y acá también está la cultura gitana y la cultura gitana también es una cultura que es segregada, pero que también tiene sus problemas y sus cuestiones que realmente todavía no se termina de entender ni de integrar a la psicología como tal, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y España también con toda la cuestión de la migración tremenda que tienen, es todo un tema. Sí, pero ahora sí que yo creo que la universidad en ese sentido sí está siendo como muy sensible en relación a esto. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si nadie más tiene alguna duda que quiera poner en el chat o abrir el micrófono, pues quiero tomarme un momento para agradecer nuevamente a la doctora Silvia Álvarez por brindar su tiempo en esta ponencia. Ah, bueno, antes Ay, de que... mira, Sí, Fabiola Fabiola. Mesa. Sí, buen día. A mí me gustaría saber como los principales retos que encontraron y cómo fue que logró hacer que como que todos tuvieran esa disposición, porque se ve que al final participaron, ahora sí que porque les interesó, porque se sentían también identificados y se divertían. Entonces me gustaría saber cómo fue que logró eso, porque el semestre pasado tomamos la materia de comunitaria y sí fue de los retos que encontramos. Entonces me parece muy increíble que hayan logrado pues todo eso, pero entiendo que es un trabajo ahora sí que prolongado, pero cómo fue ese proceso y pues qué padre que se haya dado. Fabiola, qué bonita pregunta. Conté lo que sí funcionó. También los psicólogos tendríamos que decir lo que callamos los psicólogos de las intervenciones y de los contextos psicoterapéuticos. La primera actividad que nosotros realizamos, invitamos a que fue una obra de teatro en la cual invitamos a los padres de familia y a la comunidad a que asistiera. Y porque los chicos trabajaron un montón en torno a esto, hicieron su escenografía, hicieron sus guiones y todo. ¿Y sabes cuánta gente fue? 2 personas. Entonces, un montaje tremendo para que llegaran 2 personas. Y ese fue el primer evento que hicimos, o sea, al interior de la comunidad. Entonces, desde allá fue, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿No? O sea, ¿qué nos faltó hacer? A ver, vamos a preguntarle a los padres de familia. Y entonces tú, pues no fue buena idea el día, no fue buena idea la hora, no fue buena idea el hecho de que como los papás era primer acercamiento que tenían a esto, no entendían la magnitud del evento. Entonces ya cuando vieron la magnitud del evento, entonces ya dijeron, ah, sí tengo que separar el día para ir y pedirlo y no sé qué. Me explico, pero todo eso requiere, si hay alguien que agarre un proyecto de esta naturaleza. O sea, ustedes vieron, este fue un proyecto de 4 años y empiezas a considerar la inclusión en el campo, ¿no? Y este proceso de generar gestiones. Esto implicó gestión a nivel de sensibilización con la directora que lo asumió como propio, con los docentes. Hay que entender el contexto del docente. El docente, nosotros no lo habíamos entendido, pero el docente hace unas horas en esta escuela y después se va a otras horas a otra escuela que está 20 minutos y después otras horas a otra escuela que está otros 20 minutos. Entonces el docente no puede asumir como suyo el proyecto porque no es un docente de tiempo completo que se pueda comprometer pues con la comunidad, ¿no? Porque está buscando también sobrevivir. Entonces, entender ese contexto es el que te permite de alguna forma
hacerte la pregunta, ¿qué tengo que modificar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que movilizar? ¿No? Hasta ya ver uno completamente diferente. El Paseo de las Ánimas implicó una gestión hasta incluso a nivel de presidente municipal, ¿no? O sea, que tuvieron que ir los chicos al Palacio Municipal para hablar y decir que cierren las calles, que iba a haber una procesión, y entonces allá les dijeron, ¿por qué no lo hacen al revés? ¿Por qué no empiezan en la escuela y terminan en la concha acústica? Y ellos dijeron, no, porque no queremos que el gobierno se ponga una medalla con algo que hemos hecho nosotros. Entonces vamos a empezar allá, pero vamos a finalizar en la escuela porque es un proyecto en donde el reconocimiento lo tiene que tener la escuela. ¿Me explico? Entonces sí implica un proceso de pertinencia, implica un proceso de veras de tolerar la frustración, tolerar el malestar, resolver problemas, buscar de alguna forma cómo vas movilizando los recursos que tienes en el entorno. ¿Ok? Espero haberte contestado. Celeste. Hola, doctora, buenas. Sí, mi duda va más un poco hacia como estudiantes que estamos próximos a salir y ya vamos a tener que empezar a ver lo burocrático. El financiamiento para este tipo de proyectos es un reto muy, muy difícil, ¿no? Entonces, Tienes toda la razón. me gustaría que nos dé algún tipo de consejo, de panorama para que cuando nos toque estar frente a este tipo de situaciones en las cuales tengamos que luchar por recurso público-privado para poder financiar este tipo de proyectos, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo Ok. tener esa En, aproximación? en este caso en particular fue la Universidad Autónoma de Yucatán la que financió el proyecto. Hay que entender que este financiamiento también tenía que ver con partes. La Universidad Autónoma, ¿cuál fue su aportación? Su aportación fue, te doy al docente, a mí y a la doctora Tete, te doy a los estudiantes y te doy el transporte. Ok, que solamente con que te den el transporte y que te lo dan fijo una vez por semana y que te bloqueen toda una mañana para que solamente vayas a comunidad, intervengas y regreses y así persistentemente durante 4 años es un montón. Ok, ahora los materiales. Los materiales salieron de mi bolsa y de la bolsa de TT. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuántas de notas está? La mitad tú y la mitad yo. Entonces, por eso ven que todo lo intentamos hacer reciclado, regalado. A ver, esta lona me puede servir, ya no te sirve, no, regálamela. ¿Alguien tiene material de papelería que le sobren? Pásamelo. Buscando optimizar recursos. Y así es la realidad en la cual nos encontramos a nivel de Latinoamérica. Entonces, ahora, si a ti te interesa este tipo de proyectos, te voy a decir, la vía a partir de las cuales lo tienes que movilizar son las OSCs, organizaciones de la sociedad civil. Tú tendrías que pensar, a ver, un proyecto de esta naturaleza tiene que tener un propósito en particular, ¿no? Si yo quiero trabajar cáncer, entonces a lo mejor yo tengo esto que llegar y involucrarme con una AC que trabaje esto y entonces en función a esto, ¿por qué? Porque tienen CLUNY y el CLUNY son donatarias autorizadas y entonces tú puedes meter allá vía gobierno para tener ciertos recursos y cierto financiamiento. También hay otra realidad política. Esta realidad política fue antes de el cambio de gobierno. No vamos a entrar en cuestiones políticas, que había más recursos en un sentido, ahorita las cosas ya se movieron en un sentido diferente, ¿no? Entonces, mi consejo sería, uno, revisar las ACES o SCs para que a la hora de generar los proyectos tengan que ver con la razón de ser de estas ACES y no sea solamente gente de buena voluntad, porque así nada más no va a funcionar. ¿Ok? ¿Te contesté, Celeste? Sí, muchísimas gracias. Ok. Como dato para fondos concursables, SCRA también tiene para aquellas personas que estén desarrollando maestría, tesis de maestría, un fondo determinado concursable
que se puede usar justamente para proyectos. Entonces, CRA también tiene algunas oportunidades, no, o sea, no son los miles y miles de dólares, pero pues es un aporte que se le hace a la parte estudiantil. Los representantes estudiantiles justamente este año estamos conversando con ellos también para que se amplíe la perspectiva hacia América Latina. Es algo que, bueno, con Gianni ya hemos conversado, conversar justamente de esa parte. Entonces, digamos que, bueno, que también hay criterios que están muy a los Estados Unidos, porque, bueno, somos una asociación basada en Estados Unidos, pero que ya para los próximos años esperamos poder que los criterios se movilicen un poco también para incluir a licenciaturas, a tesis de licenciatura, que se sabe que en América Latina, justamente como dice Silvia, se trabaja también esta parte desde las licenciaturas, ¿no? Entonces, pero sí, si hay alguien que esté interesado a nivel de maestría, pues sí hay fondos concursables de parte de SCRA. Buenísimo, Yanni. Ahí después nos pasas todas las convocatorias. Gracias. Bueno, si esas fueron todas las dudas, me tomo ya el atrevimiento de concluir esta ponencia, agradeciéndole nuevamente pues a la estimada doctora Silvia Álvarez por compartir pues su valiosa experiencia en el ámbito de la psicología clínica comunitaria. Esta ponencia pues fue importante porque no solo nos permitió comprender mejor los desafíos que los psicólogos experimentan en este ámbito, sino que nos inspira a mirar más allá del consultorio y que pues los psicólogos pueden tener un fuerte impacto en la salud mental de las comunidades y sobre todo que nos muestra que una intervención comunitaria debe estar pues potenciada por la empatía, la sensibilidad y el comportamiento ético. Entonces, nuevamente le agradezco por darnos estas herramientas y le cedo la palabra a la doctora Janet Calderón. Silvia, te agradecemos mucho tu participación, todo lo que el día de hoy nos compartiste. Cabe destacar que quedamos muy interesados, sobre todo en trabajar en comunidades mayas, que es muy importante visibilizar nuestras raíces, pero que también estas técnicas, estos estilos se sigan desarrollando en otras partes del mundo y que la psicología comunitaria es un medio en donde nosotros podemos transformar vidas y también incidir en la salud mental de las personas de forma positiva, que es al final uno de los retos que tenemos, no solo en zonas latinoamericanas, también ya vemos todos estos procesos que actualmente vivimos de migración en la península iberoamericana también, y es una situación, Gabriel nos mencionaba, que en España, ¿no?, radican las personas que se identifican como gitanos y que esto también es un espacio donde nosotros tenemos que incidir porque es algo que nos está demandando la psicología actualmente y que nosotros tenemos que dar una respuesta. A todos los que hoy se encontraron en esta ponencia, les agradecemos muchísimo este tiempo que han compartido y los invitamos a continuar participando en las demás ponencias. Me permito rápidamente compartir. La siguiente semana tendremos la participación del maestro Daniel Martín, quien nos va a estar compartiendo la ponencia, la importancia de la intervención comunitaria en la infancia temprana. Esta será en un horario de 8 de la mañana para México, 10 de la mañana para Chile y 4 de la tarde para España. Estarán muy interesantes, pueden continuar siguiéndonos, acompañándonos y también en el chat les compartimos el enlace de registro para que les podamos hacer llegar su constancia. De la misma manera, doctora Silvia, le haremos llegar la suya. Les agradecemos nuevamente muchísimo. Tengan una excelente tarde y nos estamos viendo en las siguientes emisiones. Hasta entonces.